Muy buenos días, bienvenidas a un jueves más de las parábolas de Jesús. Espero que estén muy bien, déjenme checar la transmisión en un momentito. Parece que sí estamos transmitiendo. Pues como les decía, estamos hoy hablando nuevamente más de las parábolas de Jesús. Estamos terminando, permítanme tantito porque como estoy usando otro aparato, si alguien ahí me puede poner un comentario de que sí se está transmitiendo, se los agradecería mucho. Sí, parece que sí. Como les decía, pues seguimos con nuestros jueves de parábolas y hoy terminamos con el tema de parábolas. Fueron 11 meses de estar disfrutando cada semana las enseñanzas del gran maestro. Y vamos haciendo un recuento un poquito de lo que, como siempre les recordamos, lo que son las parábolas. Las parábolas era una de las formas favoritas de Jesús para enseñar. Tenemos una variedad inmensa, sobre todo en los evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas. En Juan hay muy poquitas, pero está llena de enseñanzas del maestro usando parábolas. Y bueno, antes que nada, acompáñenme a orar porque, pues como siempre lo decimos, nosotros solo somos comunicadoras, realmente es el Espíritu Santo a través de su palabra el que nos enseña estas verdades tan ricas acerca de la vida, acerca del reino, acerca de lo bueno, lo malo, acerca de quién es Dios, acerca de quiénes somos para Dios. Entonces, acompáñenme a poner este tiempo en manos del Señor. Padre Santo, queremos exaltar tu nombre esta mañana, queremos dejar este tiempo en tus manos como te pertenece, queremos agradecerte la bendición de poder estar semana tras semana, Señor, compartiendo con mujeres y con más personas estos temas, Señor, que nos han capturado. Ver la manera en que tú enseñas de una manera tan sencilla, tan simple, tan profunda, Señor, las verdades que quieres que tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón para vivir la vida que tú nos has llamado a vivir. Yo te pido que el día de hoy tu Espíritu Santo nos revele más acerca de esta parábola que hoy vamos a aprender. Te pido, Señor, por cada persona que está escuchando. Te pido por sus corazones, por sus cargas, por sus dolores. Te pido que hoy puedan dejar a un lado esto y entrar de lleno en tu palabra, que es poder transformador. Señor, que no ponga yo mi opinión, que pueda ser tu verdad la que sea expuesta esta mañana. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pues listo. Entonces, como les decía, hoy vamos a cerrar este tema de las parábolas. Gracias por acompañarnos jueves tras jueves a pues aprender de tantas cosas que en lo personal para mí las parábolas han sido un regalo, poder estudiarlas, poder aprenderlas de las otras amigas que han compartido diferentes parábolas, entender tantas cosas que a veces leemos y conocemos y, ay, sí, la parábola de esta, pero no profundizamos, pues ha sido realmente una bendición. Y bueno, como les decía, esta era una manera que el Señor Jesús usaba continuamente para mostrar verdades profundas de una manera sencilla. Y él usó muchas cosas de la vida cotidiana, de la vida comercial, de la agricultura, de los judíos del primer siglo, porque estas eran cosas familiares para ellos y eran fáciles de entender. Y bueno, la agricultura sigue siendo un tema pues muy común, ¿verdad? Es algo que de una manera es cultura general, todos sabemos acerca un poquito de la agricultura, y la parábola que vamos a ver hoy tiene precisamente que ver nuevamente con el tema de la agricultura. Así es que agarra tu Biblia, ábrela en el Evangelio de Marcos, Marcos 4, 26 al 29. Es una parábola corta
y vamos a leerla. El crecimiento de la semilla. Dice así: decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Bueno, déjenme subirle un poquito, a ver si me oyen un poquito mejor. La parábola de esta semilla que crece por sí sola pone el énfasis en la acción de Dios, en el crecimiento del reino, más que en la actividad del hombre. Si vemos un poquito en este capítulo 4, empieza con otra parábola también relacionada con la agricultura, que es la parábola del sembrador. Y en la parábola del sembrador, el énfasis está en la responsabilidad humana frente a la predicación de la palabra. O sea, cómo estaba el corazón, si se acuerdan un poquito, en qué condiciones está la tierra, que es nuestro corazón, a la hora de recibir la palabra. Pero en esta parábola el énfasis cambia. En esta parábola el énfasis está en el poder de Dios para el crecimiento de su palabra, para el crecimiento de esa semilla. Y miren, es bien importante que cuando leamos las escrituras lo hagamos de una manera integral, que podamos leer el antes, que podamos leer el después del pasaje que estamos estudiando, que busquemos un poquito acerca de la historia, del contexto, de a quién se le está escribiendo, por qué se le está escribiendo, para evitar que lleguemos a conclusiones equivocadas, a cosas sacadas del contexto o hacer un énfasis en cosas que no tienen razón de ser. Entonces, les animo a que cuando lean la palabra, pues no agarren nada más un versículo, un tema, sino que se vayan al antes y que se vayan al después. Porque, por ejemplo, en este caso, si tomáramos solamente la parábola del sembrador, pues parecería que la salvación depende de nosotros, de la condición de nuestro corazón, de que es algo que se basa en nuestra decisión. Pero esta parábola, la parábola del crecimiento de la semilla, pone como el contrapunto, pone como la otra parte, porque nos está recordando que la salvación es el resultado de la obra sobrenatural de Dios, es el resultado de la obra de Cristo, la obra redentora de Cristo, y que es a través del Espíritu Santo que su palabra empieza a hacer, a crecer, y su obra que no se ve, que es lo que vamos a ver ahorita, es algo que nosotros no tenemos nada que ver. Es obra exclusiva de Dios. Entonces, veamos el antes, veamos el después. Y como vemos en la parábola del sembrador, pues Jesús le explica, se las enseña y después les da la explicación. Y en muchas de las parábolas Jesús hizo esto. En esta en específico no lo hace, no nos deja una explicación. Entonces vamos pidiéndole al Espíritu Santo nuevamente que vaya quitando ideas preconcebidas, ideas erróneas acerca de este crecimiento, y vamos a analizar cada componente de esta parábola para que vayamos, ahora sí, como les digo, quitando esos pensamientos erróneos y poniendo la verdad acerca de cómo es que crece el fruto dentro de nosotros y dentro de las personas a las que les compartimos el Evangelio. Entonces, bueno, acompáñame, vamos a empezar. El reino de Dios, empieza así la parábola. Decía además, así es el reino de Dios. Y bueno, como ya lo habíamos visto antes, a veces tenemos conceptos tan recordados, tan utilizados, tan orados, que ya estamos tan familiarizados, entre comillas, pero en realidad
no los entendemos. Bueno, a mí eso me pasaba, ¿no? Sí, el reino de Dios, no, venga tu reino y aquí en tu reino y en el reino y que se expanda el reino y compartir el reino. Y a veces ni siquiera nos sentamos un poquito a pensar y estudiar, bueno, ¿qué es el reino? ¿Sí? ¿Cómo puedo entender mejor el reino? Y encontré una explicación del reino que me encantó de R.C. Sproul. Y bueno, es larga, pero les hice así como un resumen, un condensado de lo que es el reino de Dios para que podamos entender un poquito más de qué se trata esto del reino de Dios. Y bueno, un reino, en la definición, un reino es un territorio donde gobierna un rey. Y como sabemos, Dios es el creador de todas las cosas, su reino se extiende por todo el mundo. Esto quiere decir que Dios es rey en todas partes. ¿Sí? Él es rey de todo y en todo lugar. Pero no nada más se refiere a esto cuando hablamos del reino. En el Nuevo Testamento se refiere a algo más. Y esto lo podemos ver cuando Juan el Bautista empieza a anunciar con urgencia en el desierto, arrepentíos, dice, porque el reino de Dios se ha acercado. Y Jesús vuelve a repetir esta misma afirmación después, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces, si el reino de Dios es todo el universo sobre el cual Él reina, ¿por qué alguien tendría que venir a anunciarnos que el reino de Dios estaba acercándose o estaba por suceder? Bueno, es obvio que Juan el Bautista y que Jesús se estaban refiriendo a algo mucho más profundo. Y el corazón de este tema del reino de Dios nos lleva a la idea de ese reino mesiánico, un reino que va a ser gobernado por el Mesías escogido por Dios, o sea, por Jesús, que no solo es el redentor del pueblo, sino que también es su rey, nuestro rey. Cuando Juan está hablando de esta proximidad del reino que ya venía, de este avance, de esta llegada del reino, está hablando del reino del Mesías, de ese Mesías que el pueblo judío estaba esperando, que estaba anhelando. Y al final de la vida de Jesús, de ese Mesías que llegó, cuando estaba a punto de partir ya de este mundo, sus discípulos tuvieron la oportunidad de hacerle una última pregunta. Y le dijeron, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Ahora es bien interesante cómo estos hombres que caminaron, que vieron tantos milagros, que oyeron todas estas parábolas, seguían pensando aquí y ahora, seguían pensando en un mundo físico, en un reino físico, insistían. Ellos querían ver a Jesús como muchos, liberándolos de la opresión de los romanos, ¿verdad? Como un héroe de guerra. ¿Y qué les contesta Jesús? Y me encanta porque en vez de alzar los ojos así como, ay, tanto que les he dicho, se los dice de una manera gentil y paciente y lo encontramos en Hechos 1, 7 y 8. No les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y me serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? ¿A dónde quería llegar? A la extensión de su reino, a esa obra que les dejó encargada a sus discípulos y después a nosotros. Cuando Jesús le dice a Pilato, mi reino no es de este mundo, ¿qué está diciendo? Está indicando que es un reino también espiritual que tomará lugar en nuestros corazones, que es correcto, o estaba hablando de algo más. Y miren, si vemos todo el Antiguo Testamento, llama la atención de que está hablando de ese reino que va a llegar,
que se iba a abrir paso en este mundo, un reino, como les decía, gobernado, que iba a ser gobernado por el Mesías, por el escogido de Dios. Por eso Jesús lo dijo continuamente durante su ministerio. Y les voy a leer solo un pasaje en Lucas 11:20. Dice, pero si yo, por el dedo de Dios, echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿Sí? Dios es el reino siempre ha sido el rey. Pero aquí estaba hablando de un reino específico que Jesús venía a establecer. ¿Cómo podría el reino haber llegado? ¿Cómo podría el reino haber estado cerca de ellos? ¿Por qué? Porque el rey de ese reino había llegado. Jesús inauguró el reino de Dios. Jesús lo echó a andar, y cuando se fue al cielo, llegó a ser coronado, investido como Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es que la realeza de Jesús es algo que permanece, es algo que está en todo tiempo. Cristo es Rey ahorita, ahora, en este mismo minuto, porque Dios ha puesto en Jesús toda la autoridad en todo el universo, en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Dios ha ungido a su Hijo como Rey de Reyes, Señor de Señores. Y Él lo dijo al terminar el Evangelio de Mateo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, este es el reino de Dios. Vamos entendiendo, como les decía en esta parábola, es parte por parte, ¿no? Así es el reino de Dios, les dijo, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Entonces, bueno, vamos viendo la responsabilidad del hombre. Ya vimos al principio que el crecimiento, como nos lo explica esta parábola, pues no tiene nada que ver con nosotros, es algo que no se ve, que no podemos ver, que simplemente se da. Entonces, ¿qué papel jugamos nosotros en la extensión de su reino? Si nos dice aquí que no nos damos cuenta. Bueno, nuestra responsabilidad como sus discípulos es aventar la semilla, es compartir el Evangelio, es llevar las buenas nuevas. Pero nosotros no podemos forzar a las personas a que acepten el mensaje de salvación, y mucho menos podemos hacer que ese mensaje transforme sus vidas. Esa no es nuestra responsabilidad, esa no es nuestra obra. Nosotros aventamos la semilla, nosotros compartimos el Evangelio. Nos toca hacer lo que Dios nos pide y ya. No podemos tomar el papel del Espíritu Santo intentando forzar lo que solamente Él puede transformar y lo que solamente Él puede hacer germinar y dar frutos. ¿Cuántas veces, les pregunto, cuántas veces hemos intentado interferir en la vida de las personas creyendo que nuestra labor va a hacer la diferencia? Y lo hacemos con una buena intención. Realmente nuestro anhelo es que la gente entienda la verdad, pero no nos toca. Es como si sembráramos una semilla, intentáramos meter las manos a la tierra y moverla y darle un masajito y hacer algo para que crezca más rápido. No se puede. No está en nuestras fuerzas ni nuestras habilidades. Cuando intentamos hacerlo, y creo, sin temor a equivocarme, yo lo he hecho, y creo que la mayoría de nosotros lo hemos hecho, sobre todo con la gente que más amamos, que queremos ver ese fruto, que queremos ver ese crecimiento. Pues miren, lo hacemos por dos razones: o porque no sabemos o no entendemos cuál es el papel de Dios y cuál es nuestro papel en la expansión del reino, o porque, motivadas por el orgullo, intentamos ser nosotras mismas el agente de cambio en la vida de los demás. Y esta parábola nos está enseñando que sí, sembrar es responsabilidad del sembrador,
pero el sembrador no tiene poder sobre el crecimiento de la semilla. Lo que sí puede y lo que sí debe de hacer es sembrar. Y de la misma manera que hay un tiempo adecuado para sembrar, también podemos decir que hay un tiempo adecuado y es aquí y es ahora para sembrar la palabra de Dios. Lucas 10:2, lo voy a leer en la NTV. Y les dio las siguientes instrucciones. La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Es tiempo de sembrar. Es tiempo de llevar el evangelio. El trigo no va a nacer donde la semilla no ha sido sembrada. Y es por eso que Cristo escogió a 12 para enviarlos a predicar, después a 70 y finalmente a todos sus discípulos, y ahí entramos nosotras. Mientras los reyes de este mundo se preparan y envían soldados, Cristo está enviando discípulos que vayan y prediquen. Romanos 10, 14, 15. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. En verdad es un hermoso privilegio poder llevar la semilla de las buenas nuevas por donde quiera que caminemos. No dejemos de hacerlo. Veamos la necesidad apremiante de este mundo de recibir las buenas nuevas y dejemos todo temor, todo desánimo, toda, pues después, ya que esté preparada, ya siempre tenemos algo que compartir, porque tenemos más de los que no conocen a Dios. Entonces, bueno, ya vimos el reino de Dios, ya vimos nuestro papel como el hombre, vamos a ver la semilla. Bueno, la semilla está muy claro en esta parábola y en la anterior, que es la palabra de Dios. La semilla es eso que sembramos en los corazones de las personas, es eso que alguien una vez sembró en nuestro propio corazón. Isaías 55, 10, 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Desde antes, ¿sí?, ya estaba profetizado esto, que el crecimiento viene de Dios, que Él es el que hace germinar, que Él es el que hace crecer, que Él es el que genera el fruto. Miren, la semilla no son nuestras opiniones, no son nuestros testimonios, no son nuestras vivencias. Sí, todo esto ayuda y son instrumentos para llevar el evangelio, pero la semilla es esta. La semilla es la palabra de Dios. Ahora, vamos a ver la tierra porque la semilla es muy claro, es muy obvio que es la palabra de Dios. Vamos a ver cuál es la tierra. Y bueno, Jesús nos dio la parábola anterior, la parábola del sembrador, que habla mucho de la condición de la tierra, para recordarnos que a pesar de que sí muchos van a rechazar su evangelio, muchos otros van a abrazar ese mensaje transformador. Y aunque ahorita puede ser muy desanimante la condición del mundo y a lo mejor te estás preguntando cómo es posible que viendo lo que estamos viendo, lo que está pasando, la maldad del pecado, el trastorno que hay de que lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno, digas cómo es posible que el reino de Dios sobreviva en estas circunstancias, tenemos que recordar todos los días que Dios va a llevar a cabo su trabajo y va a llevar a completa madurez
la semilla plantada en nosotros hasta que dé fruto, aun cuando sea difícil de ver, y en aquellos a quienes estamos plantando la semilla. Podemos ver a lo mejor ciertas personas y pensar, no, pues este cuate nunca, no, pues esta amiga jamás va a poder creer en la obra redentora. No, pero ¿saben qué? No hay manera que tú y que yo podamos ver lo que verdaderamente hay en ese corazón. No podemos saber cómo es que Dios va a usar la palabra que hablamos, el servicio que damos, el amor que expresamos para provocar un cambio. No se nos ha dado ese privilegio de poder ver a través de la mente y del corazón, ver lo más profundo de lo que esté pasando. No sabemos la condición de la tierra. Podemos hacer un juicio en base a lo que vemos en la vida de las personas, y les digo, normalmente, pero no sé si les ha pasado, a mí sí me ha pasado, que hay personas que digo, no, está cañón, y después volteas y son las más entregadas, y hay personas que las ves así felices, sí, compárteme, dime, y a la primera de cambio dejan todo y se van. Entonces no sabemos realmente la condición de la tierra, de la condición de quien escucha la palabra de Dios. Entonces a nosotros nos toca sembrar, no averiguar si la semilla está cayendo eh, junto al camino, o si la semilla está cayendo en piedras o espinos, o si estamos sembrando en buena tierra. No sabemos. Y a lo mejor estás pensando, no, pues esta persona que le he compartido tanto tiempo tiene un corazón muy duro. Pero recuerda, Dios es el que produce el crecimiento, y no sabes cómo está usando su palabra para transformar ese corazón. No te tienes que preocupar por eso, porque no depende de ti. Nuestra responsabilidad no es transformar corazones, esa es responsabilidad de Dios. Ese es el negocio del Señor, transformar corazones. Y miren, nos vamos a sorprender, siempre lo he dicho, nos vamos a sorprender de que muchas de las tierras son mucho mejores de lo que pensamos. Y el entender que no depende de nosotros tiene que llevarnos a compartir las buenas nuevas con gozo y sin temor. La palabra no regresa vacía, lo encontramos en Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, dediquémonos a sembrar y dejemos que Dios haga lo que solamente Él puede hacer, que es nuestro siguiente tema, el crecimiento. Pues como lo dice, el crecimiento pues lleva un proceso, lo dice su nombre, el crecimiento es un proceso. En cierto punto en esta parábola nos dice que no es visible, pero después sí llega a ser visible y tiene un propósito. Como les decía, no sabemos cómo actúa el Espíritu Santo por medio de la palabra, para cambiar un corazón regenerándolo. Ese crecimiento normalmente es lento, pero es continuo. Y una vez que germina la semilla de la salvación en el corazón de una persona, nada puede impedir el desarrollo de la obra de Dios. El éxito y el crecimiento de la semilla significa el éxito y el crecimiento del reino de Dios en este mundo. Y no lo voy a repetir y repetir, pero creo que es algo que se nos tiene que quedar bien grabado. No depende para nada de nosotros. Es más, puede que ni siquiera podamos ver, y que a lo mejor no nos toque nunca ver el fruto de la siembra que hicimos. Pero eso no quiere decir que no está creciendo. Esta es la lección que tenemos que recordar mientras vamos esparciendo la semilla del reino, mientras le predicamos el evangelio
a los perdidos en este mundo caído. Tenemos que entender que el verdadero crecimiento viene de Dios y no de nuestro esfuerzo. Y aunque sí, Él usa nuestro esfuerzo en la siembra de la semilla, es verdad, pero nosotros simplemente somos sus siervos a través de los cuales Él trabaja en este mundo. Ayer se me vino una imagen mientras estaba preparando esto. Somos como un guante, ¿sí? El guante solo, pues ahí está, es inútil, ¿no? Pero cuando nos lo ponemos en la mano es la que mueve al guante. La mano es la que hace todo. Entonces, de igual manera, Dios es el que hace las cosas en nosotros. Sin Él, no tenemos vida. No podemos hacer nada. Él es el que hace la obra. Puede ser fiel, nos toca ser fieles, nos toca buscar oportunidades para compartir, para servir donde vayamos, para hacer luz, para hacer sal de este mundo, pero al final del día tenemos que dejar nuestras herramientas de jardinería y confiar en que Dios es el que va a hacer que se produzca el fruto. La enseñanza principal de la parábola del crecimiento de la semilla es ese misterio que hay detrás del crecimiento del reino de Dios, que se da con su provisión oculta, mientras la palabra realiza un trabajo que no podemos ver en la mente y en los corazones de quienes la escuchan, de quienes la creen y de quienes la ponen en práctica. El apóstol Pablo estaba convencido de esto y se lo dice a los filipenses en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso podemos tener la certeza y la seguridad. Nuestro trabajo es predicar, es compartir la verdad. El trabajo del Espíritu Santo es que esa verdad dé fruto. Hay un orden en el crecimiento y esta parábola nos lo demuestra y bueno, a veces es complicado porque en una época moderna ahorita donde todo es tan rápido, donde todo es tan inmediato, puede ser una prueba dura, difícil para nosotros, eso, el no ver, el no saber qué está pasando en las personas a quienes le estamos compartiendo. Ahorita el mundo mide el éxito con la rapidez con que algo se logra, ¿verdad? Híjole, en un mes tuve 2,000 seguidores, ¿no? Esto está creciendo, se está multiplicando. Así es como el mundo nos dice que las cosas tienen éxito. Pero aquí nos está diciendo otra cosa. Hay un proceso. Ese proceso a veces no lo vemos hasta tiempo después. No vamos a obtener los resultados inmediatos y tenemos que entenderlo y ser paciente. A la mayoría de nosotros nos cuesta esperar, pero Jesús lo dijo, porque de suyo, después al final de esta parábola dice, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. No aparece la espiga llena de frutos de repente. No, hay un proceso que observable que al final lleva fruto. A veces el Señor nos da la bendición de participar en la cosecha. El hombre aquí participó de la cosecha, siembra, el crecimiento y la cosecha, pero no siempre va a ser así. A veces no nos va a tocar ver la cosecha en la vida de las otras personas. A veces solamente vamos a sembrar. Cuando nos toca ver la cosecha es increíble, pero no nos desanimemos si no nos toca verla. Ahora, hay enemigos, ya vimos las partes importantes de esta parábola. Hay enemigos en el proceso del crecimiento. Como les dije, pues no depende de nosotros, pero la actitud que tenemos en el proceso de sembrar, si nos toca cosechar, de regar, de hacer lo que nos toca, nuestra actitud
sí depende de nosotros. Y la realidad es que tú y yo estamos en una lucha constante con nuestra carne, con una carne que siempre está jalando en dirección opuesta a lo que Dios dice. Y como siempre, la palabra nos advierte de las fallas y peligros de hacer las cosas por las razones incorrectas y las fallas y peligros que tenemos en este proceso de siembra y cosecha. Les voy a compartir algunos nada más. Número 1, los celos. A pesar de que hay cientos de distancia, años de distancia, perdón, en que la palabra fue escrita, los seres humanos seguimos batallando con las mismas cosas. En su carta a los Corintios, Pablo les está haciendo un llamado a la unidad y les pone una regañada no muy pequeña a los creyentes de esa ciudad que nos deja ver, decimos, ay, si eran los corintios. No, eso sigue pasando hoy, aquí, a ti y a mí, porque es nuestra tendencia natural. Cualquier parecido con la vida real de este pasaje que voy a leer no es coincidencia, es que así somos los seres humanos. Está en Primera de Corintios 3 y voy a leer del 1 al 9, porque creo que este pasaje lo tenemos que tomar mucho en cuenta a la hora de sembrar y de cosechar. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Hago un paréntesis, está hablándole a creyentes, le está diciendo amados hermanos, para que no pensamos que, es que era porque no eran creyentes. No, estos a quienes les está dando esta regañada eran creyentes. Dice, tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro dice, yo sigo a Apolos, ¿no actúan igual que la gente del mundo? Después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios, mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo, pues ambos somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Estoy convencida que Pablo había leído la parábola del sembrador, la parábola del crecimiento y de ahí se basó para ponerles esta regañada a los corintios. Porque lo dice bien claro. ¿Quiénes somos nosotros? Solamente siervos. El crecimiento lo da el Señor. Y grabémonos esta frase de esta parábola que fue la que me resaltó mucho. Cada uno hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Y el Señor nos encargó cosas bien diferentes a cada una de nosotras. Lo dice cuando explica el cuerpo. Unas somos mano, otras somos ojo, otras somos boca y todos nos necesitamos, pero a cada uno hace un trabajo y no podemos levantarnos el cuello, porque eso es lo que el Señor nos encargó. Ahí es donde debe de estar nuestra mente, ahí debe estar nuestro esfuerzo, nuestro enfoque en lo que Dios nos pide, en los talentos que nos dio, en los dones que nos dio, en lo que personalmente el Señor nos ha pedido hacer. Entonces, los celos es un enemigo terrible para el crecimiento de la obra del Señor. Si batallamos con eso, pidámosle a Dios que nos lo muestre y que nos arranque y que nos limpie de tener celos. No es nuestra obra, es la obra del Señor.
Otro de los enemigos es el desánimo. ¿Por qué? Porque es un crecimiento lento. La semilla crece, como lo vimos, y dura tiempo en que ni siquiera se ve. Entonces es un llamamiento esto del sembrar a la paciencia del labrador. Este crecimiento, como les decía, apenas es imperceptible por mucho tiempo. Si vemos una planta todos los días, no sé si se acuerdan cuando nos daban ese frijolito, ¿verdad? En el algodón en la escuela, estabas ahí esperando que en 2 horas ya apareciera, ¿no? No, pueden pasar días y dependiendo de la planta, semanas y no percibimos su crecimiento. Es como con los niños, ¿no? Con los hijos. O sea, ni cuenta te das y a veces quieres que crezcan y cuando menos volteas ya son unos señorones bigotones, ¿verdad? Bueno, el siguiente pasaje es una advertencia, el que les voy a leer, de que el proceso efectivamente puede ser agotador y puede provocarnos desánimo, pero nos asegura siempre el buen resultado si perseveramos. Hay una certeza de la cosecha. Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Nos está advirtiendo. Puede haber desánimo, puedes querer tirar la toalla, pero te dice, no te canses de hacer el bien. Y si estás cansada, hoy, anoche y hoy lo repetía, ve con el Señor. Venid a mí todos los que estén trabajados y cansados, porque yo les daré descanso. Bueno, otro de los enemigos es el costo, porque hay un costo. Y si seguimos con el ejemplo de la siembra, pues podemos afirmar que hay un costo muy grande. Simplemente veamos la piel curtida de los agricultores, las manos llenas de callos, el gran esfuerzo que hacen para trabajar la tierra, en la planeación para hacerlo en el tiempo correcto. Sí, sí tiene un costo, pero vale muchísimo la pena pagar el precio. Y la palabra nos advierte de este costo. Salmo 126, 5, 5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. No es un trabajo fácil. Perdón, aquí habla de lágrimas, de llanto, ¿sí? Pero después nos dice lo que viene después, regocijo. Entonces, vale la pena pagar el costo. Estos son algunos de los enemigos. Hay muchos más, pero bueno, por el tiempo no puedo hacer una lista tan larga. Pero ya para terminar, vamos viendo el fruto, brevemente. Por mucho, y esto es bien alentador, por mucho que el enemigo se esfuerce en ir en contra del reino de Dios, y sabemos que nuestro enemigo es el diablo, por mucho que intente impedir que la obra de Dios siga creciendo, nada puede hacer, nada. Aunque ponga todas sus artimañas en actividad, el plan de Dios va a seguir adelante y te animo a que lo creas todos los días. Ahorita cuando volteas y ves un mundo tan terrible, recuerda que Dios es el Rey del universo, Él es soberano y nada se sale de su control. Durante siglos nadie ni nada ha podido ahogar la semilla del Evangelio, aunque se han hecho muchos intentos, ni las persecuciones del Imperio Romano, ni la Inquisición, ni la persecución moderna, ni la que es en algunos países y la que se viene ahorita tristemente, ni la introducción de tantas herejías destructoras dentro de la iglesia, que también es una muy triste situación hoy en día, ni las divisiones internas en la iglesia, ni ninguna cizaña ha parado el crecimiento de la semilla, porque sigue dando fruto y lo seguirá dando hasta el día de Jesucristo. Y de la misma manera que un campo de cosecha
que pasa desapercibido en el momento y un tiempo después de que se sembró, bueno, cuando madura no puede pasar desapercibido. Se ve el fruto. Así es el reino de Dios. Tiene comienzos pequeños, tiene raíz pequeña. Acuérdense de la semilla de mostaza, que de hecho es la parábola que sigue en este mismo capítulo. Sí, cuando se desarrolla, dices como es el árbol más grande de todos. La obra está a la vista una vez que el fruto se ha dado. Y esta, queridas hermanas, es la gloria de la obra de Jesús en nosotros. Ese es el fruto. Cómo Jesús toma algo tan pequeño, tan insignificante como una semilla, la entierra y hace que salga algo glorioso. Hace que salga un fruto. Y esa es la obra visible en mi vida y en tu vida, el fruto del Espíritu. Y precisamente de esto vamos a hablar en nuestro siguiente bloque. Como les decía, hoy cierro con esta parábola. Tuvimos 11 increíbles meses de aprender semana con semana de las parábolas de Jesús. Vamos ahora a empezar a aprender acerca, bueno, este tema me apasiona, del fruto del Espíritu. Te animo a que nos acompañes cada jueves. Quiero hacerte un aviso. El jueves siguiente no va a haber transmisión porque como centro de consejería cumplimos 9 años. Y te damos tantas gracias por tu apoyo, por tus oraciones, por compartir el contenido. Y bueno, vamos a festejarlo en el centro de consejería. Vamos a tener un tiempo de compartir presencial, entonces no va a haber transmisión, pero en 15 días vamos a arrancar con este tema fascinante del fruto del Espíritu. Cada jueves a las 8 de la mañana vamos a ir desmenuzando y aprendiendo más de el fruto, que te adelanto, es un fruto. Por muchos años yo decía los frutos del Espíritu, pero si lees la palabra es el fruto. Vamos a aprender de cada una de las características y vamos a ver cómo no podemos con nuestro esfuerzo dar ese fruto, sino que es la maravillosa y perfecta obra de Dios que hace de nosotros, sus vasos frágiles, una gran obra a través de su Espíritu Santo. Muchas gracias. Quien quiera, nos conectamos después del en vivo en Zoom. Ahí en los comentarios ponen la liga. Pues muy bienvenidas quien quieran y nos vemos, si Dios quiere, en 15 días. Gracias.